Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga, reciban un gran abrazo de parte nuestra. En esta oportunidad vamos a tener la lección número 7, que se titula Un engaño mortal. ¿Dónde podemos ubicar esta historia fascinante? En el libro de Josué capítulo 9. Así es, en esta semana nos vamos a basar en Josué 9 y es una alegría para mí, tu amigo de siempre, Nick Noel, llevando este mensaje por medio de Maranatha Class Conexión 7. Y hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo. Diana Viña nos acompaña en esta oportunidad para el desarrollo de la lección. ¿Cómo te sientes, Diana? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y complacida de estar aquí con ustedes. Y vamos a desarrollar lo que el Señor nos tiene en esta semana para nosotros. Muy bien amigos. Y bueno, nos empezaba con algo muy lindo, que es que nosotros podemos ver a través de grandes historiadores, personas con mucha trayectoria, líderes influyentes en todo el mundo, que siempre han tenido algo en particular, algo en común. Han tratado de ocultar sus errores, de ocultar las fallas que han tenido en su liderazgo, en su gestión, pero han resaltado aquellos grandes éxitos que han tenido, aquellas grandes hazañas. Así es. Sin embargo, en la actualidad, los actores, los influencers y todas estas personas no les importa que salgan sus errores a la luz, porque más bien eso es como atraer al público. Generan contenido. Sí, generan mucho contenido al que las personas lo vean de forma natural, las cosas más naturales. Sin embargo, la Biblia La Biblia es como estos actores e influencers. Ella no oculta los errores de estos grandes personajes bíblicos. Y eso es bien importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Es que actualmente, Diana, esto vende, ¿no? Ponen los bloopers, las metidas de pata que tienen los actores, las actrices, y esto genera contenido, vende, y de hecho es lo que genera más, ¿no? Las cosas es lo fake también, o sea, todo eso genera, y ahora con la inteligencia artificial pues está muy de moda el hecho de que generen contenidos a veces reales o a veces irreales, pero es lo que vende. Lo que atrae más al público en general. Al oyente, a los televidentes, a todos. Entonces, podríamos decir que en la Biblia, haciendo una comparación, un contraste, en la Biblia encontramos también que no hay cosas que se oculten mucho, como hacían los reyes pasados. No solamente mandaban a escribir sus éxitos, sus guerras que ganaron, pero no las que perdían. Era algo que se veía muy común, ¿no? Los presidentes también hacen lo mismo. No les gusta que salga a la luz sus errores, sus malas decisiones. Pero la Biblia es la Biblia. La Biblia es clara. La Biblia nos muestra todo. Incluso en este capítulo 9 del libro de Josué, vemos un error grande que cometió Josué y los líderes de ese tiempo con el pueblo de Israel. Así es. O sea, ellos no buscaron la dirección de Dios nuevamente, porque vemos que en la lección pasada ellos tampoco buscaron la dirección de Dios para actuar, para ir a la guerra. En esta oportunidad no iban a la guerra, pero tampoco buscaron la dirección de Dios. Y no consultaron, ¿no? Vemos un segundo error nuevamente que se ve establecido allí con Josué y los ancianos. ¿Por qué? ¿Quién los engañó? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, nos cuenta el libro de Josué que los gabaonitas que habitaban en medio del pueblo de Israel, al ver la hazaña que había tenido el pueblo de Israel con Jericó y Jaí, entonces ellos dijeron, no, o sea, vamos a aliarnos con los israelitas, tenemos que involucrarnos, y decidieron engañar a Josué y a los líderes diciéndoles que ellos venían de tierras lejanas y querían hacer alianza con ellos. Diana, esto que mencionas es muy importante y quiero fundamentarlo acá en Josué 9, capítulo 9, versículo 4. Dice, recurrieron a la astucia
Pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vinos, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y con moho. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora una alianza con nosotros. Y has mencionado también algo muy importante, y lo dice también el libro de Josué, que ellos sintieron temor, ¿no? Después de haber visto la conquista con Jericó, que derrotaron al pueblo de Jai, y ahora ellos estaban en su corazón temerosos de lo que podía hacer el pueblo de Israel, y recurrieron a la astucia, ¿no? Al engaño, mentira, como dice por ahí, a la picardía, ¿no? A ir a dar un paso más adelante, a ir un poco más allá, a recurrir a esa astucia que normalmente usamos como seres humanos para aprovecharnos de los demás. Pero allí fueron. ¿Y qué pasó entonces con Josué y el pueblo? Bueno, ellos vieron todas estas pruebas, digamos, que había traído los gabaonitas, su pan mohoso, seco, sus vestiduras ya desgastadas, y decidieron hacer alianza con ellos. O sea, en principio estaban como dudosos, pero sin embargo, sin consultar a Dios, decidieron hacer alianzas con los gabaonitas. Es un error que cometemos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos, como jóvenes, pues tomamos decisiones importantes, llegan a ofrecernos algo, ¿no? A tocarnos la puerta y tomamos una decisión apresurada? No quiere decir que está mal o que está bien. En ese momento quizás no tenemos el contexto, la noción, y sobre todo no tenemos la dirección de Dios para tomar una decisión. No le consultamos en oración, no buscamos orientación o a través de otras personas para poder tomar una decisión. Incluso muchas veces decimos, o pensamos, si no tomo la decisión ahora, voy a perder esta oportunidad. Entonces nos olvidamos de consultar al que realmente nos abre todas las puertas. Y te pregunto, ¿no? Allí nos puedes responder en la caja de comentarios: ¿has tenido o has cometido alguna vez algún error por tomar una decisión apresurada? Yo creo que todos hemos tomado decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Y realmente las consecuencias llegan a ser devastadoras para nuestras vidas, en la mayoría de los casos. Claro que sí. Y allí podríamos ver entonces a Josué. Llegan estos representantes de los gabaonitas, les muestran todo, engañándoles, ¿no? Mostrándole todo su ropa desgastada, los zapatos recocidos, todo el pan con moho, todo. Y Josué y los ancianos deciden hacer alianzas. Tomaron una decisión apresurada al decirle que sí, que estaba bien, y el pueblo, luego de ello, Diana, se dieron cuenta de que los habían engañado, que realmente ellos, como acabo de leer, ¿no? Les dijeron que venían desde una tierra muy lejana, que ellos traían el pan, pero en el camino de tantos días que han recorrido, se volvió ya con moho, el vino se les había ya caído porque se había roto, o sea, es un engaño plantado. ¿Sí? Y en ese momento entonces, viendo todo ello, aún con el recelo que sintieron Josué y los ancianos, decidieron hacer alianza. Y el pueblo, 3 días después, ¿qué pasó? El pueblo estaba molesto, estaba indignado. O sea, ¿cómo era posible que en quienes ellos tenían la confianza, que eran sus líderes, o sea, habían cometido este error de hacer alianzas con un pueblo que habitaba entre ellos? Así es. Entonces, esos 3 días después, cuando se dieron cuenta, salieron como a protestar, porque cómo era posible que esto estaba sucediendo. Y ya, o sea, los líderes podían haber tomado la decisión de acabar a los gabaonitas. Sin embargo, ellos habían hecho una promesa. Y Josué, no sé si me estoy adelantando mucho. No, tranquilo. Josué había
como había hecho esta promesa, decidió no quitarles la vida a los gabaonitas, sino convertirlos prácticamente en esclavos del pueblo de Israel. Porque ellos ahora tenían que sacar el agua para el templo. Y dice en la Biblia, bueno, que ellos prácticamente estaban convertidos en esclavos del pueblo de Israel después de haber sido unos guerreros, porque los gabaonitas eran considerados como unos guerreros, unos fuertes guerreros. Así es. Diana, acá creo que tenemos la primera lección de esta semana, ¿sí? Consultar a Dios antes de tomar decisiones en nuestras vidas, decisiones importantes, decisiones... Mira, esto me recuerda mucho a mi abuela, ¿sabes? Mi abuela Cirila, que ya ha fallecido. A veces yo sentía que ella era muy exagerada con sus oraciones. Yo de pequeño decía, pero mi abuela sí exagera para orar. Oraba, íbamos al campo y ella antes de salir a buscar leña, oraba. Antes de ir a bañarse, oraba. Antes de salir a cualquier parte, así sea a comprar a la bodega, oraba. Y yo decía, pero ¿por qué si solamente va a la bodega, si solamente va a ir a visitar a la vecina? Antes de hacer cualquier cosa, mi abuelita se encomendaba. Y yo creo que ha sido un gran ejemplo de vida, una mujer de oración, donde nosotros podemos decir, ella consultaba a Dios en cada cosa que hacía. Qué bonito, no sabía eso de que la abuela Cirila hacía eso, pero sí, como dices, muchas veces nosotros como jóvenes creemos que los antiguos, los cristianos que tienen un poco más de edad, exageran en sus oraciones porque duran mucho tiempo orando o oran para todo, y nosotros como que, más o menos, y esa es la clave, hacer de Jesús como siempre lo hemos sabido, nuestro mejor amigo, consultarle, hablarle, todo lo que sucede en nuestras vidas o toda decisión que querramos tomar, consultarle a Dios. Muy bien. Diana, entonces pasamos acá a la segunda parte para desarrollar esta lección, que es decir la verdad, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir la verdad? Y más aún esperando lo que pueden decir las otras personas, cómo pueden reaccionar a aquella verdad que estoy ocultando, o que aquello que puede hacer daño, me siento avergonzado. Pero la Biblia nos habla que el pueblo de allí de los gabaonitas era un pueblo que realmente era reconocido en todo el territorio. Eran hombres valientes, hombres guerreros, que también podría decirse que estaba a la altura de cualquier territorio que tenía un rey. Ellos podían pelear una batalla con los israelitas y podían ganarle porque eran unos guerreros. Sin embargo, al ver lo que había sucedido con Jericó y había sucedido con Jai, como que tuvieron temor de lo que los israelitas podían hacer con ellos. Así que decidieron usar su inteligencia, por así decirlo, para engañar a los israelitas. Pero salen muchas preguntas de acá. ¿Qué hubiese pasado si los gabaonitas, en vez de recurrir a la astucia, al engaño, hubiesen ido con un corazón humilde y hubiesen reconocido a Dios como lo hizo Rahab, por ejemplo? Dios no hace excepción de personas y lo ha dejado claro en toda la Biblia, pero en Deuteronomio nos habla de que ya Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Le dijeron que no hicieran pacto con ningún pueblo cananeo, con la tierra de Canaán no debían hacer pactos, ya lo había dejado claro. Y aún así Dios le había extendido su misericordia a Rahab y su familia, siendo extranjero, siendo cananeo. ¿Está bien? Sí. Pero ahora, ¿qué hubiese hecho Jehová también con el pueblo de los gabaonitas? Es interesante esta pregunta, porque cuando venimos con un corazón, porque realmente los gabaonitas, digamos que no tenían miedo de Israel, sino del Dios que guiaba al pueblo de Israel. Entonces, si ellos hubiesen venido con un corazón humilde, o sea, contrito y humillado, como dice la palabra, sus
o el desenlace de esta historia hubiese sido diferente, porque tal vez la alianza no hubiese sido de esta manera sino otra, o sea, hubiesen sido un apoyo mutuo, tal vez. Otra historia se hubiese contado. Otra historia totalmente diferente. Pero recordamos aquí, Diana, entonces que Dios hubiese perdonado o hubiese aceptado al pueblo de Gabaón, es decir, que ellos con un corazón humilde, como ya lo has mencionado, se hubiesen reconocido a Dios y se hubiesen humillado, Dios los hubiese aceptado. Sí, dice la Biblia que hubiese existido esa posibilidad de que hubiesen sido anexos al pueblo de Israel. Sí. Apoyo, estos grandes guerreros, imagínate, invencibles los israelitas en ese entonces. Pero nos cuesta decir la verdad. Mucho, mucho, porque pensamos mayormente en lo que, como tú decías, qué va a decir la gente o qué puede suceder si saben esta mi verdad. Así es. Entonces muchas veces tenemos tanto miedo que preferimos mentir, como le sucedió a los gabaonitas. Tenían miedo de lo que el pueblo de Israel podía hacer con ellos, así que prefirieron mentir. Yo creo que conocían a un Dios que los había librado al pueblo de Israel de muchas guerras, pero también en las guerras que habían participado habían ganado. Es decir, los gabaonitas habían escuchado de un Dios que había conquistado tierra, que había destruido nuevas tierras como Jericó, el pueblo de Jai y lo que habían hecho del otro lado del Jordán, ya con los otros dos reyes que habíamos escuchado. Sin embargo, desconocían o ignoraban la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Ellos siempre habían visto, habían escuchado el chisme que llega allí, ¿no? Todas las buenas, las palabras que llegaban de Dios. Era un Dios que conquistaba, era de un Dios que iba a destruir, pero no a un Dios que tenía misericordia. Tenían temor de Dios. Entonces desconocían eso. Y yo probablemente no pienso acá entre mí que ellos fueron justamente por ese temor de ese Dios que habían escuchado. Pero la lección nos dice, Dios no los habría rechazado si hubieran acudido a Él con fe. Pero es que ahí vamos, tal vez no conocían, como tú dices, la misericordia de Dios. Y por ese temor, entonces actuaron de la forma en que actuaron, como venimos diciendo muchas veces nosotros como humanos. Tendemos a mentir, bueno, voy a decir una mentira pequeñita, pero es por beneficio de, muchas veces pensamos así, no, es mejor decir una mentira pequeña porque va a ser beneficiosos en vez de decir la verdad. Como decir, el fin justifica los medios, ¿no? Sí. O sea, un Robin Hood cristiano. ¿Sí? Aquel que de repente, no sé, miente acá a esta persona para beneficiar a otro y entonces o le roba a los ricos para dar a los pobres, pero el fin justifica los medios. Entonces por ahí tratamos de justificar nuestra mentira, tratamos de justificar las cosas que hacemos, pero creo en muchas personas quizás tienen el mismo pensar que tuvieron los gabaonitas, que Dios me va a castigar si se sabe esto, o me va a pasar tal cosa si hago esto, porque conocemos solo la parte, la ira, la destrucción, lo fuerte que puede llegar a ser una persona, mi papá, mi mamá, Dios mismo. Tenemos ese mal concepto de Dios como el Dios castigador, es un Dios de juicio, es un Dios de fuego, pero desconocemos o ignoramos la misericordia y la bondad de Dios. Pero dijiste una frase bien importante, ¿no? Que a veces pensamos que va a decir Dios de esto, pero no nos percatamos de que Dios ya lo sabe. Solo está esperando que nosotros se lo digamos. Que lo reconozcamos. Que lo reconozcamos para él poder actuar en nuestras vidas. Porque si nosotros no reconocemos nuestros errores, no pedimos perdón por nuestros errores, Dios no va a poder hacer nada en nuestras vidas. Y es muy importante porque, bueno, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a descubrir la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios es la verdad. Jesús es la verdad.
Cuando Yo soy Jesús la verdad y la vida. y lo dijo, ¿no? Ahí está en Juan. Ajá. ¿Cómo dice? Yo soy la verdad y la vida. Nosotros, y menciona la Biblia también, y conoceréis la verdad. La verdad los hará libres. Entonces no hay nada más bonito e importante en nuestras vidas que poder reconocer, ir a la fuente de la verdad. Jesús en esencia es verdad, es verdad. Él no tenemos un concepto de la verdad como distinto a ello, o como que, bueno, vamos a buscar acá. No, Él es en esencia es la verdad. Y sabes que, bueno, yo llevando unos cursos de una carrera que estoy ahorita, mencionan allí que la verdad no es absoluta, que la verdad es lo que tú consideres, lo que tú construyes. Imagínate, ¿no? Un poco el concepto actual de la verdad y que muchas personas tienen de la verdad, ¿no? Que es que la verdad tuya no es la misma que la que yo tengo. Entonces cada uno tiene su verdad. Es como las distintas religiones, o sea, no vamos a caer mucho en este tema, pero adaptamos la Biblia a nuestra conveniencia. Lo que dice la Biblia, bueno, yo solo voy a tomar lo que me conviene y esa es mi verdad, lo que a mí me conviene, y muchas veces actuamos de esa manera. Pero como dices, la única fuente de la verdad es Jesús. Muy bien, entonces tenemos acá, queridos amigos, la segunda lección de esta semana, que es decir la verdad o afrontar la verdad, aunque se desplome los cielos. Sí, aunque sea muy difícil muchas veces decir la verdad. Es lo mejor, es lo más conveniente para nuestras vidas. Bueno, tenemos, Diana, la última enseñanza, que es cumplir con nuestras promesas. ¡Wow! Alguien decía por allí que qué fácil es reclamar a Dios las promesas que Él nos ha hecho. Y muchas veces así hacemos, bueno, Dios, pero tú me prometiste tal cosa y porque yo sigo en la miseria, por dar un ejemplo. Pero muchas veces se nos olvida de las promesas que nosotros le hacemos a Dios. ¿Cómo podemos reclamarle a Dios sus promesas si nosotros no estamos cumpliendo con lo que muchas veces les prometemos? O le decimos, Dios, te prometo que si sucede esto, voy a dejar la Coca-Cola, porque sabemos que muchos adventistas toman Coca-Cola, mucha gente. El café frío. Sí, el café, voy a dejar el café. Y entonces sucede lo que le estamos pidiendo a Dios, pero se nos olvidó cumplir la promesa. Seguimos con nuestras... Que suele pasar, Diana, que mientras que todo va bien, mientras que estamos de éxito en éxito, mientras que estamos felices en nuestras vidas, que no hay enfermedad, que tenemos un buen trabajo, que estamos sacando buenas calificaciones, que vamos bien, pues entonces todo está de maravillas. Pero cuando pasa algo, cuando acontece alguna enfermedad, desempleo, separación, ruptura, cualquier cosa que acontezca en nuestras vidas, entonces allí se nos olvida la promesa o el pacto que hemos hecho con Dios. Allí se nos olvida que Dios es fiel y que nosotros debemos retribuir también con esa fidelidad a pesar de las circunstancias. Entonces creo que has dicho algo muy importante. Lo mismo le pasó a Josué, ¿sí? Y a los ancianos. Ellos, recuerden que firmaron ese pacto de paz, esa alianza. Pero después, cuando el pueblo, 3 días después, descubrieron, entonces se fueron en contra de Josué y los ancianos, que en ese momento ya habían perdido credibilidad. O sea, el pueblo ya no creía en sus líderes por lo que cómo se habían dejado engañar. Y aparte de esto, ya Josué simplemente vemos en los versículos más adelante que lo cataloga, bueno, ustedes han hecho esto o han hecho lo otro y nosotros vamos a cumplir la promesa. Sin embargo, ahora van a ser aguadores, van a traer todo el agua para el santuario y la leña que requerimos para los sacrificios, para toda la gestión que se tiene que hacer en el santuario. Y quedaron con ese acuerdo. Ya prácticamente el pueblo de Gabaón, un pueblo grande, un pueblo líder de valientes, ya vinieron a ser prácticamente serviciales o siervos de Josué, del pueblo de Israel, pero ya tenían, a cambio de eso, le iban a perdonar su vida. Sí, dice justamente el versículo 19 del capítulo 9 de Josué:
Pero todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Ellos tenían que cumplir la promesa que habían hecho, porque ante todo lo habían hecho por Jehová. Habían prometido ante Dios que no los iban a tocar. Entonces la resolución que tomaron fue que fuesen esclavos del pueblo de Israel. Así es, y son las consecuencias, pero cumplieron su palabra, cumplieron la promesa. Cuán importante es para nosotros, amigos, cumplir nuestras promesas, a pesar de que ya las cosas no vayan tan bien, pero hemos dado una palabra. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, y todo lo que provenga después de esto es del enemigo. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y realmente saber que lo que decimos tiene un impacto en las demás personas. Los acuerdos que hagamos va a tener una consecuencia. Entonces el principio de todo y la lección número 1, consultar a Dios ante todas las cosas. Diana, hemos llegado a la parte final de este programa, de este podcast, y quisiera que le deje un mensaje a todos los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, por favor. Bien, de verdad muchas gracias por la invitación, y jóvenes, los invito a poner su confianza primeramente en Dios, porque Él es el dador de la vida primeramente, y a evaluar las cosas que vamos a decir y hacer en nuestras vidas, porque recordemos, como dice la lección, nuestra palabra es importante mantenerla y siempre decir la verdad. Siempre, en toda circunstancia, tenemos que decir la verdad. Muy bien, Diana. Queridos amigos, entonces les recuerdo rápidamente estas 3 lecciones. La primera de ellas es consultar a Dios ante todo lo que hagamos. La segunda, decir la verdad aunque se desplomen los cielos. Y tercero, cumplir nuestras promesas. Bueno, ha sido un privilegio, Diana, poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Y amigos, no se olviden también de suscribirse allí en el canal Conexión 7. Van a estar Maranatha Class Conexión 7. Es una alegría, fue un privilegio también llevar esta clase con todos ustedes. Así que nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.